en este domingo la vida después de la muerte, pero en el sentido del Evangelio. Vieron que a la gente le cuesta en el mundo moderno pensar en la muerte. Tenemos ahora los sepelios express, como los llamo yo. Vio que la gente muere y en 2 minutos los creman, los incineran y los ponen quién sabe dónde en muchos casos. Porque sigue siendo una obra de misericordia, hermanos, el tema de dar cristiana sepultura a los difuntos. Y después también que hay una negación del dolor, hay muy poca resistencia a lo adverso, a lo difícil, la gente se rinde enseguida, se queja enseguida. No digo que el cristiano tenga que buscar siempre lo más difícil, el dolor, el sufrimiento, porque eso no es natural. Si uno lo puede, lo evita, pero sabemos que la vida tiene un montón de sinsabores, de cosas difíciles, y por eso nosotros tenemos que entender la resurrección en el contexto del propio Evangelio. Y voy a hacer una pequeña síntesis histórica, ya que como primera lectura nos ponen el libro de los Macabeos, ¿no? Para completar estos 7 hermanos que ofrecen su vida por la fe antes que violar la norma de comer la carne de cerdo, prefieren dar la vida, eso que dio origen a la revuelta de los Macabeos. El pueblo de Dios se forma principalmente en 2 pruebas bastante grandes, en el éxodo y en el exilio. Acá estamos en el exilio. Y de esta revuelta de los Macabeos surge un movimiento espiritual, los Hasidim, que dentro de esos Hasidim surge los famosos Anahuim, los pobrecitos de Yahvé, el pequeño resto que de alguna manera Jesús evoca con los apóstoles, Pusillus Grex, pequeño rebaño, le dice Jesús a los apóstoles, y es como el fermento, como aquello que siempre va a quedar en las grandes crisis. Y estos Hasidim, este gran movimiento espiritual que surge inclusive con heroísmo, con mártires, luego se malogra, porque Dios nos deja libertad. Dios quiere que nosotros no pequemos, pero Dios nos deja libertad, no nos obliga a ser buenos. Entonces, ¿qué pasa con los Macabeos? Dan testimonio, pero uno de los Macabeos llega a ser rey y sacerdote, sin ser de la familia real y sin ser de la familia sacerdotal. Llegó al rey y dice, ya que estoy, hago todo yo, ya que soy rey, soy sacerdote también. Y entonces, ¿qué hace? Y empieza, para mantener el poder, empieza a dialogar con los poderes paganos y empieza la infidelidad. Eso hace que el pueblo se desencante profundamente. Fíjense en nuestros países cuando hay el tema que la gente, como si fuese Boca o River, vota un partido u otro político y de golpe después el partido que votó lo desencanta. Estamos acostumbrados, pero la gente igual se sigue entusiasmando y la gente igual se sigue a veces desilusionando. Imagínense en un hecho religioso en serio, donde los protagonistas estaban dispuestos a dar la vida por no comer un pedacito de carne, no por como ahora que se compone todo y que está todo bien y que vamos para adelante, sino que una vida religiosa muy estricta. Entonces, ¿qué sucede? De esta revuelta de los Macabeos surge esa caída espiritual del movimiento Hasidín y como resultado de todo tenemos 3 grupos con sus características propias que salen de los Hasidín, que son los saduceos, los fariseos y los esenios. Los que más principalmente conocemos, porque los esenios conocemos mucho más desde las cuevas de Qumran, son los saduceos y los fariseos, que también cuando se establecieron y empezaron a tener sus privilegios, empezaron a cuidar sus privilegios y descuidaron ese amor, esa fuerza, esa entrega, esa espiritualidad que habían tenido en el origen. Y podríamos decir que los menos religiosos o los más desacralizados eran los saduceos, que no creían ni en los ángeles ni en la resurrección de los muertos. Entonces tenemos este grupito, que ya que nos dio el pie, la primera lectura, más o menos hicimos una gran síntesis de dónde provienen, que no creían en el mundo espiritual y que evidentemente entonces no van a Jesús a buscar o a formular una pregunta honesta, sino que van a ponerlo en ridículo.
Utilizan una ley muy defendida y muy usada por ellos porque esperaban el Mesías y porque la sociedad antigua se cimentaba en familias numerosas, entonces no había peor desgracia que una mujer casada muera su marido y no le deje descendencia. Entonces estaba el levirato, esa palabra que indica al hermano del marido, y el hermano del marido tenía que casarse para dar descendencia y que el apellido de esa familia se siga perpetuando, tal vez y también con la esperanza de que de esa familia naciese el Mesías. Entonces llevan este ejemplo al extremo, al ridículo, reducción al ridículo quieren hacer. Dice, una señora se casa con un hermano, eran 7, se mueren los 7 y en el reino futuro, ¿de quién va a ser esposa? Y Jesús dice, ustedes no entienden nada, porque es cierto que es difícil imaginarnos el cielo, algo podemos entender, no podemos tener imágenes del cielo porque tendríamos que ir, pero evidentemente que no se trata de una vida réplica de esta, no se trata de esta misma vida que tenemos multiplicada por el infinito, porque eso sería un aburrimiento total. Esta vida que nosotros tenemos está asignada por muchas limitaciones, ya por el hecho de estar circunscriptos al espacio y al tiempo, eso ya nos da una limitación tremenda. La vida que Jesús nos ofrece es la continuación de esta misma transformada, transfigurada, pero con otras reglas de juego. Entonces acá nosotros tenemos que tener en cuenta la creación y tenemos que tener en cuenta el sistema de la propagación de la vida, que es la generación. ¿Por qué los seres humanos se casan? Porque como los animales tiene que propagar la especie, pero el ser humano tiene, además de ser físicamente común con los animales, porque como el centro de la creación es el hombre, los animales se parecen a nosotros, no nosotros a los animales. Esto en correcta nociología es así. La gente dice, ay, nosotros tenemos funciones comunes con los animales. No, los animales tienen funciones comunes con nosotros. Lo que pasa es que nosotros no pensamos desde la fe, desde la creación, del Evangelio. Pensamos de una pseudociencia mundana. Entonces, por supuesto que tenemos algo en común biológico y por supuesto que también nosotros tenemos que perpetuar la especie, pero nosotros somos imagen y semejanza de Dios, entonces somos capaces de un amor oferente como el de Cristo. Por eso esa institución natural, que es el matrimonio, uno de los fines es la propagación de la especie, Jesús la eleva a sacramento. Y dice Pablo que es semejante a la unión que Cristo tiene por la Iglesia, porque el uno se tiene que ofrecer al otro con esa capacidad propia de un ser espiritual, inteligente y libre, que es capaz de amor y de donación. Y por supuesto también, como es capaz de amor y donación, también puede renunciar, y de hecho inclusive en culturas paganas que no tuvieron la revelación, entendieron que el celibato, que la consagración virginal, era también una manera correcta de vivir.